Me he venido aquí en mitad de la naturaleza a pasar unos días con una finalidad, y es la de conectar con el silencio, salir de todas las distracciones que tenemos en las ciudades, que tenemos en el día a día, de las obligaciones, y poder parar. Dejar de preocuparnos por lo cotidiano, por las rutinas diarias, y conectar profundamente con lo que es el silencio. Y salir de la distracción. Así que vamos a experimentar unos cuantos días de esta manera. Vamos a ver cómo va a ser la experiencia, qué desafíos internos surgen y cómo podemos aprender a vivir desde otro lugar, libre de dependencias, de tecnología, de obligaciones, donde tienes que trabajar, donde tienes que seguir la rutina para mantenerte. Y aunque el silencio en realidad se puede vivir en cualquier situación, porque no es la ausencia de ruido externo, es la conexión interna, más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestra narrativa mental, más allá de nuestra historia. Pero cuando uno para y deja de distraerse, es cuando empieza a aparecer todas aquellas partes de uno mismo que tampoco nos gusta mirar. Y que la distracción que el mundo cotidiano y el mundo aparentemente avanzado nos ofrece, nos sirve de distracción para no mirar allí donde nos resulta incómodo. Así que iniciamos aquí unos cuantos días para explorar, para mirar y para conocernos desde lo auténtico. Una de las cosas que al ser humano más le puede costar es la de habitar lo que está sucediendo, sentir todo lo que brota en ese momento. Es decir, lo que más nos cuesta es poder sostener
una emoción, sostener un sentir, sostener la experiencia presente. Es como que siempre estamos analizando, esto me gusta, esto no, esto me resulta agradable, esto desagradable, esto... y estamos huyendo o intentando resolver lo que aquí está sucediendo, sin pararnos a sentirlo, sin pararnos a habitarlo, cuando en realidad es lo único que necesitamos hacer. No necesitamos hacer nada más que habitar, sentir y experimentar lo que aquí está sucediendo. Porque todo lo demás se irá dando, todo lo demás acabará encontrando su lugar y aparecerá y desaparecerá como todo lo que sucede en la vida. Es decir, cualquier emoción que surge aparece y después desaparece, como cualquier nube que podamos encontrar en el cielo. Entonces, en vez de simplemente transitar eso, estamos continuamente etiquetándolo, rechazándolo, tratándolo de manipular. Y la invitación es muy simple. La invitación que la vida nos hace es la de pararnos a mirar, pararnos a sentir, sin huir, sin clasificar, sin juzgar, sin rechazar ni quererlo manipular de ninguna manera. Entonces, si somos capaces de habitar eso, experimentaremos cada experiencia de una forma muy diferente a como solemos experimentarla normalmente. Porque ya no estará filtrada por los pensamientos y la narrativa. Ya no generaremos una resistencia a lo que sucede. Simplemente permitiremos que eso que surge esté ahí. Entonces, sobre todo cuando sentimos sensaciones que son incómodas, enseguida queremos rechazarlas, enseguida queremos cambiarlas, enseguida queremos encontrarle una solución, buscar el origen. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué esto es erróneo en mí? Esto no debería sentirlo. Y no nos damos cuenta que cuando añadimos toda esa narrativa, toda esa historia, es cuando percibimos el sufrimiento, es cuando percibimos un conflicto.
Dentro de esta realidad podemos percibir dos dimensiones diferentes. La dimensión del movimiento, que sería la vida que vemos, el mundo que vemos, donde todo pasa, donde todo cambia, donde amanece, anochece, donde todo empieza y acaba. Pero en ese mismo lugar, en ese mismo espacio de percepción, hay un espacio interno donde nada se mueve, donde podemos experimentar un profundo silencio, una profunda quietud, y donde nada tiene ni principio ni fin. Si no lo percibimos, simplemente es porque toda nuestra atención está puesta en ese mundo cambiante que pasa y que parece que avanza y parece que cambia. Pero la cuestión y lo que para mí es la esencia de la vida es la de poder percibir ambas dimensiones al mismo tiempo. Es como si quisiera traer la eternidad dentro de lo aparentemente temporal. Y en ese contraste se vive la experiencia humana. Entonces el gran reto de la existencia, de la vida, es la de no perder la conexión con ese estado de eternidad, de inmutable, al mismo tiempo que experimentamos la vida. Hay veces que podemos hacer una práctica meditativa y entrar en ese espacio interno de silencio, de quietud, donde no hay nada personal. Pero es también interesante poder percibir eso dentro de la vida, dentro de la rutina, dentro de la vida que cada uno esté experimentando. Eso es lo interesante, porque ahí surgen retos, porque ahí es un juego. Es el juego de perderme en el mundo, de perderme en el yo, de creer que tengo que llegar a un lugar, cuando en realidad no me he movido de este sitio, de este espacio. Y experimentar eso, desde mi punto de vista, es la base de la vida. Y cuando venimos a estos espacios de naturaleza donde todo está más quieto, donde no todo está más... donde es más fácil la contemplación, conectar con este espacio es más sencillo, puesto que tenemos menos distracciones. Pero en realidad esto lo podemos hacer en cada momento, o sea, no es necesario evadirse, no es necesario retirarse, que está genial y que es recomendable y nos apetece muchas veces. Pero la cuestión es el no perder la conexión, no olvidar eso que eres y que no cambia. Incluso en este espacio, donde aparentemente nada se mueve, podemos escuchar los pájaros
que emiten un sonido que tiene un inicio y tiene un fin. Y hay pequeños espacios donde puede haber un pequeño silencio, no demasiado grande, pero hay un pequeño silencio. Y si te centras ahí, puedes entrar en esa dimensión. Pero es que incluso aunque haya sonidos, aunque haya ruido, aunque haya, podemos decir, sonidos más agradables, también hay silencio. Porque el silencio es un espacio interno. Cuando no me centro en mis pensamientos, cuando no me centro en mi historia, cuando vengo a la presencia y suelto todo lo demás. Y solo ahí me puedo conocer, solo ahí puedo encontrar lo que realmente estoy buscando. Lo demás es distracción, que me lleva obviamente a vivir una experiencia, pero tarde o temprano me daré cuenta que no me lleva a ningún lugar. Y esa es la gran cuestión.